Hoy ha muerto Alfonso Sastre y quien perciba la evidente inexactitud cronológica de esta afirmación deberá tener en cuenta que los vídeos tardan más en subirse a internet que en hacerse. Yo estoy esperando mucho más tiempo a que se cargue paulatinamente que lo que me lleva a hacerlos. Que me siento aquí y hablo, pero subirlos es mucho más laborioso. Bueno, en la fecha en la que estoy hablando, aún, porque sí, son las 12:06, sí, aún, bueno, es mentira porque murió ayer. Bueno, ayer murió Alfonso Sastre y he pensado que sigue vivo un autor parecido de aquella época, de ese estilo, de teatro revolucionario experimental, que es Miguel Barbosa, que nació un año antes, con lo cual, en fin, es un mastodonte del viejo teatro que aún no está extinguido, o eso pensaba, porque al entrar en Wikipedia, que por cierto cuesta bastante llegar a la entrada sobre Miguel Barbosa, porque es un nombre demasiado común. Si hubiera usado para sus obras su nombre completo, que es Miguel Arthur de Moraes et Macedo Alves Barbosa, bueno, y aún así, todos estos nombres y apellidos en realidad son bastante comunes también, en distintas combinaciones. Bueno, hubiera sido más fácil encontrarlo quizá, pero da igual, lo he encontrado. Nació en 1925 en Lisboa, es lisboeta y ha dedicado varios libros de poesías, varios libros de poemas a su ciudad natal, a Lisboa. Por cierto, que han sido traducidos al italiano. Parece que en Italia hay un interés mayor por Barbosa del que hay en España, al menos en nuestro tiempo, no así con aquella eclosión del teatro experimental, revolucionario, socialista, etcétera. Entonces sí la ha conocido, eso lo vamos a ver. Bueno, aparte de decir que ha usado como seudónimos Rusty Brown, pero no solo ese seudónimo, ha usado también otros. Ese lo usaba para escribir novelas policíacas. Tenía otro seudónimo que ahora no recuerdo, pero vamos, si lo hubiera buscado por Rusty Brown, pues hubiera sido peor. El caso es que nació efectivamente en 1925, pero aunque no lo pone en la entradilla, Miguel Barbosa, Lisboa, 23 de noviembre de 1925. Estoy leyendo la Wikipedia en portugués, que por supuesto es la única que dedica entrada a Barbosa, ni siquiera la italiana. Bueno, hay un truco, puedo sustituir el PT de la Wikipedia por IT, y a lo mejor me ofrece un artículo. No hay artículo dedicado a Barbosa. Bueno, pues Miguel Barbosa, Lisboa, 23 de noviembre de 1925. No ponen la fecha de la muerte, pero la añaden en un cartucho lateral junto con el seudónimo, y murió en 2019. Así que le ha ganado Sastre. Miguel Barbosa ya no está con nosotros. Es, digamos, la clave, la llave más fácil, más manejable para llegar a la obra de Barbosa, este artículo de Wikipedia, porque están enlazadas casi todas sus entrevistas, casi todos los artículos. Bueno, yo he encontrado alguno más que también añadiré. Casi todos los artículos sobre su obra, tanto literaria como pictórica. Hay una lista de sus obras publicadas, desde Retales de vida de 1955 hasta 2007. Hay una lista separada de sus obras con el seudónimo de Rusty Brown, sus obras detectivescas, policíacas, desde Un crimen plagiado de 1985, que es cuando le dio, un poco tardíamente, por ganarse el pan con esas obras, hasta El insecticida o El fin del imperio, de 1994. Todas esas como Rusty Brown. Hay una lista de sus premios y no hay muestras de su pintura, porque hay un retrato, pero es... hay una muestra de su pintura. Hay una muestra de su pintura. Quizá, además, de las mejores.
También se habla de su actividad como paleontólogo, porque además de pintor y escritor era paleontólogo. Pero bueno, por lo que mejor se lo conoce es por su obra O Palleiro, que en un artículo que no he visto si está enlazado o no, pero bueno, en un artículo de Sebastiana Fadda, bueno, no sé si será italiana a pesar de estar en el Centro de Estudios de Teatro de la Universidad de Lisboa, bueno, la profesora Fadda tiene un artículo que he encontrado por aquí que enlazaré, bueno, tiene bastantes obras sobre Barbosa, sobre Barbosa, es una de las que más lo ha estudiado. Se titula Abraçar a arte e a vida num fluir de vasos comunicantes. Abrazar el arte y la vida en el fluir de vasos comunicantes. Y sobre su obra más conocida, desde luego conocida en España porque se estrenó aquí, quiero decir, se representó después de su estreno en Lisboa, O Palleiro dice, farsa trágica o parábola quijotesca, O Palleiro entusiasmó a no pocos portugueses que soñaban con poder reclamar su propio pajero, su propio pajar a la altura en que fue publicado. Bueno, una aspiración bastante modesta, pero que básicamente nos remite a los versos de Lope de Vega en El villano en su rincón, donde se resume qué es lo que hace el villano en ese rincón y por qué le tiene tanto aprecio. Dice el villano en su rincón en la obra de Lope de Vega, el villano que es... vaya, cuántas lagunas hay. Qué curioso, en la edición que estoy leyendo, antes de llegar a esos versos hay un montón de versos suprimidos. Desde luego es un monólogo larguísimo de Juan, que es el villano, Juan el villano. Y bueno, los dos versos son... vaya, cuánta laguna. ¡Ay, mi divino rincón, donde soy rey de mis pajas! Lo mismo parece ser que es el propósito verdaderamente sintético que está detrás de la obra O Palleiro, de Miguel Barbosa. Y el caso es que hay traducción al español, claro, naturalmente O Palleiro, lo primero que nos vendría a la mente a un lector español sería el traducirlo como el pajero, lo cual no sería del todo incorrecto, pero sería confuso. Evidentemente O Palleiro es el pajar, no el pajonal, porque eso sería otra cosa. De hecho, lo tenía anotado aquí, la Real Academia define pajonal como terreno cubierto de pajón. Y en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, esto de Uruguay es pertinente, terreno bajo y anegadizo, cubierto de paja brava y otras especies asociadas, propias de los lugares húmedos. O sea, sería algo con paja brava. Y en cuanto al pajón, vamos a ver si es paja brava también, porque caña alta y gruesa de las rastrojeras, y en Cuba, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana es una especie... Pero en Ecuador sería un terreno cubierto de paja, pero eso nos da igual, porque Ecuador es una voz completamente aislada en todo esto y ni siquiera está cerca de... Bueno, en fin. No, desde luego... que en Ecuador sea un terreno cubierto de paja, da igual. O Palleiro no sería un pajonal, porque no sería un terreno cubierto de pajón silvestre, porque el pajón es silvestre, ¿no? Cañal, sí, sino un lugar donde se reúne la paja con un propósito determinado, servir de forraje o lo que sea. Entonces, el pajero, o palleiro, se traduciría correctamente como el pajar, o también algunos diccionarios lo recomiendan, o el almiar, pero el almiar es algo más específico. Almiar viene del latín medialis y se sobreentiende pértica medialis por una pértiga que había en medio de donde se fuera a establecer el pajar, que
es lo que es el almier, una especie de pajar al aire libre, lo define así la Real Academia. Montón grande de paja o heno, por eso algunos también traducen o palleiro como enil, pero eso ya es especificar qué tipo de paja es. Montón grande de paja o heno al aire libre, formado frecuentemente en torno a un palo vertical para conservarlo todo el año. A mí me extraña que solo el palo mantenga la paja unida. Bueno, pajar, la traducción de o palleiro sería pajar. Sin embargo, pajero, como digo, no sería del todo incorrecto, pero sería confuso. Si yo me voy a la Real Academia y busco pajero, me sale como primera acepción, masculino y femenino, o sea que puede ser una pajera. Persona que conduce o lleva paja a vender de un lugar a otro. Pero no va de eso. O palleiro, no es un señor que venda paja. En Nicaragua, poco usado, pues, por lo cual esto no nos afecta en absoluto para traducir del portugués, en Nicaragua un pajero es el fontanero, porque entiendo yo que, bueno, no voy a entender demasiado, pero supongo que a las cañerías las llamarán pajas, pero no estoy muy seguro. Hombre especializado en conducciones de agua y calefacción. Y solo ya en la tercera acepción, pajar pequeño que suele haber en las caballerizas para servirse prontamente de la paja. Pero esta acepción podría ser un poco... Bueno, es un pajar doméstico, pero sería un poco, quizá problemática, porque la cuarta acepción es un adjetivo malsonante en Argentina, El Salvador, Perú, la República Dominicana y Uruguay, por eso decía que era relevante lo de Uruguay. En estos países, y asombrosamente la Real Academia no añade España, donde Rafael Alberti explica en La Arboleda Perdida, en sus memorias, lo que es en Andalucía. Él lo ve como algo propio de Andalucía y tiene que explicarlo al resto del mundo, a los franceses, a los argentinos, a los mexicanos, a todos los que ven el exilio. Explica Rafael Alberti que en Andalucía, al igual que en Argentina, El Salvador, Perú, la República Dominicana y Uruguay, hacerse la paja bueno, la Academia dice, a propósito no de hacerse la paja, sino de lo que es un pajero, dicho de una persona, y aquí no dicen si es masculino o femenino, pero bueno, se entiende que sí, pajero, dicho de una persona que masturba o se masturba, es decir, que también puede ser que masturbe a otra persona. Entonces, claro, esta confusión, a pesar de ser correcto pajero, como pajar doméstico, pajar pequeño, que es más o menos, yo creo que es más o menos lo que... porque es una especie de pajar de cámara, es un pajar que cabe en el escenario, es un pajar más bien doméstico, restringido, es como un rincón, donde las pajas de El Villano en su rincón, que obviamente, por supuesto, en tiempos de Lope de Vega, ni se soñaba semejante anfibología, que además se carga toda la obra desde una perspectiva moderna, porque si un andaluz, un argentino, un salvadoreño, un peruano, un dominicano o un uruguayo se entera de que precia tanto a su rincón, que da título a la obra El Villano en su rincón, porque allí es rey de sus pajas, pues el efecto bucólico de retiro del mundo que nos quiere dar Lope de Vega salta en pedazos y estalla. Con lo cual no se puede, por supuesto, cambiar ni el título ni los versos a la obra de Lope de Vega, pertenece al pasado y debe interpretarse con sindéresis, pero sí es dado a los traductores cambiar el título a la obra de Barbosa para que no resulte ridícula en el teatro español. Claro, si hacemos grandes carteles anunciadores de la obra proclamando el pajero, pues evidentemente el público va a estar confuso y va a pasar lo que decía el director de Fanny Pelopaja con esta película, que la mitad del público no iba a verla porque pensaba que era una película infantil y la otra mitad del público no iba a verla porque pensaba que se trataba de una película porno. Entonces, ¿cómo se traduce al español
El pajero. El pajero en esta tercera acepción de la Real Academia de el pajar. Bueno, sería el pajar. Podrían haberlo traducido el pajar, pero en España prefirieron traducirlo, salvando de una manera bastante curiosa el problema, prefirieron traducirlo como los profetas de la paja. No sé, podrían haberlo traducido el pajar, pero a lo mejor pensaban que sonaba mal y prefirieron los profetas de la paja. Bueno. José Guillermo García Valdecasas decía que la lengua a la que peor se traduce en España es del portugués, porque todo el mundo piensa que se parece demasiado, es demasiado fácil, puede hacerlo cualquiera, y evidentemente lo hace cualquiera y lo hace mal. Claro, una traducción, una mala traducción pensando que esto es fácil y lo puede hacer cualquiera, sería haber traducido el pajero cuando es realmente el pajar. De todas maneras, no, creía que ponían el nombre original, no, solo pone los profetas de la paja, vale, traducir el pajero sería una especie de traducción literal, un poco, porque lo suyo sería el pajar, o si se quiere evitar que suene mal, podrían haberlo llamado el almiar, entonces ahí nadie vería dobles sentidos. Pero los profetas de la paja es el culmen de la mala traducción. Además, que aquí no hay exceso de originalidad y de ingenio, sino todo lo contrario, se ve claramente cuando en la noticia biográfica del autor que aparece detrás, pues aparecen faltas de ortografía y aparece... Bueno, lo voy a leer. Examinando todas las críticas publicadas con P, así... Examinando todas las críticas publicadas hasta ahora en Europa y América sobre la obra de Miguel Barbosa, 1925, o sea, sí, la fecha que hemos dicho, que abarca desde libros de cuentos a novelas y manteniéndose en creador de teatro, resalta que el desconcierto producido por la aparición de sus textos fue paliado por las comparaciones con Ionesco, arrabal, un arrabal portugués, alguien dijo, un arrabal portugués, y Beckett, para salir del atolladero. Vamos a ver, lo que tiene que ver con Beckett es única y exclusivamente que hay unos personajes que son mendigos, que los protagonistas, verdaderamente los protagonistas de la obra son mendigos. Ahí acaba la comparación con la obra más conocida de Beckett, que es Esperando a Godot. Ya está. No hay ninguna otra. Si a algo se parece este teatro, pues sí, Arrabal por lo del cementerio de automóviles, entonces ese pajar sería como una especie de cementerio. Sí, sería un vertedero, de acuerdo, pero si hay... Sí, Arrabal puede ser, y también Jacinto Grau, porque Beckett no metería nunca al demonio en una... Jacinto Grau sí, evidentemente. Se parece mucho más a Jacinto Grau que a Ionesco o a Beckett. Quizá Arrabal, sí. No nos parecen malas estas comparaciones, dice, supongo que el traductor. Bueno, a mí un poco sí. Posteriormente la crítica ha ido coincidiendo poco a poco en que el único parecido de los textos de Miguel Barbosa cuando arroja sobre los espectadores, ya con ira, ya con befa, las aventuras y desventuras del hombre de su tiempo, y más si va corroído, sin tilde, por las realidades sociales tercermundistas de Brasil y Portugal, es con la obra testimonial, de vanguardia, denunciatoria, de uno de los mejores autores del teatro portugués de todos los tiempos, Miguel Barbosa, es decir, una crítica tautológica. Obras más importantes, 2 puntos. Se acabó la retórica. Relatos de la vida, 1955. Manta de trapos, 1962. Los carnívoros, 1964. El Pequeñique, 1964. No sé si eso será una traducción como esto y los profetas de la paja, en negrita. Para televisión escribió los guiones de Una semana en Madrid, Muro Alto y Jaque Mate. Yo espero que se puedan... Bueno, lo he intentado buscarlo, pero claro, con un nombre tan común, pues es bastante difícil dar con el archivo adecuado, sobre todo si está subido de manera ilegal. Bueno, recomiendo mucho el artículo de Wikipedia y sobre todo ir enlazando a diferentes entrevistas, diferentes testimonios de este autor. He hablado de las críticas y tengo una crítica aquí
vamos a ver. Tengo una crítica con la que no habrá contado porque es posterior, es vivencial. A ver si la he borrado. Bueno, parece ser que sí. Ah, sí, aquí tengo los diarios de Ricard Salvat, en catalán. Los diarios de Ricard Salvat, los diarios de los años 1973 a 1975. Y bueno, tengo también, lo voy a colgar, el cartel de la obra en Madrid, porque eso se representó en Madrid en 1973, entiendo. Tenía por aquí el cartel. Entiendo que se representó en 1973, porque se estrenó en 1972. Pero en realidad la obra se publicó en 1963, o sea, tardó 10 años en publicarse. Perdón, vamos a ver. O Palleiro se publicó en 1963, pero no pudo estrenarse hasta 1972, y precisamente esto lo dice Barbosa en una entrevista que aparece citada en Wikipedia, que remite a una biografía en una galería de arte, y esa galería de arte remite a una entrevista en un periódico. Entonces lo que dice ahí, voy a tener que buscar Palleiro, lo que dice ahí es... recuerdo perfectamente El pajero, recuerdo perfectamente O Palleiro, un texto mío que hace varias décadas que el Teatro Experimental de Oporto quiso llevar a la escena, y posteriormente el Teatro Doña María, pero el régimen no lo permitió, la dictadura no lo permitió, pero al final lo acabó permitiendo en 1972, o sea, en 1963 no, pero en 1972 y así. Y no solo ese régimen, sino también la dictadura franquista, porque se estrenó en 1973. Y lo que tengo aquí, este ejemplar tan asendereado, lo que tengo aquí es el ejemplar que se usó para estudiar el papel por parte de los actores en esa representación que vio Ricard Salvat, y cuyo cartel tenía por aquí, y bueno, voy a colgar, sí, en Escena Digital. Escena Digital, es una página del Instituto del Teatro de Cataluña. Los Profetas de la Paja, se hizo en el Ateneo Colón, y aparece el cartel. Bueno, pues lo que tengo aquí es el libreto que se usó para estudiar el papel para esta representación. Voy a presentar al mismo tiempo la edición castellana y el ejemplar, cosa que tampoco tiene desperdicio. Miguel Barbosa, Los Profetas de la Paja, colección La mano en el cajón. Y es algo que no sé si en todos los volúmenes, pero parece ser que muy especialmente en este volumen de Los Profetas de la Paja, es algo, esto de tener la mano en el cajón, en lo que insiste mucho. Aparece 4 veces, como una letanía: la mano en el cajón, la mano en el cajón, la mano en el cajón, la mano en el cajón. Que quede claro, la mano tiene que estar en el cajón. No se vaya el pajero a pensar otra cosa. La mano en el cajón, la colección La mano en el cajón. Bueno, pues no sé lo que quiere decir. Quiero decir, para un libro que se llama El pajero, tener la mano en el cajón tiene un sentido, pero para el resto de los libros, que creo que aquí viene la lista... Sí, aquí viene la lista de títulos publicados. Oficios y maleficios, de Lorenzo Gomis, Camino de Hontos, de Alberto Álvarez, Premio La mano en el cajón, 1970, Juglaroc, de Raúl Núñez, Un puñado de ceniza, de Florentino Huerga. Bien. He tenido sujeta la palabra entre los dientes, de Moisés Cayetano, Una untada de mostaza, de José Manuel Palomero, Historia privada, Francisco Sichá Príncipe, y Memorial del Noctámbulo, de Juan Quintana, Premio La mano en el cajón, 1972. Pero tranquilos, no solo hay teatro en La mano en el cajón, también hay prosa, La fiesta del embajador, de Argenis Rodríguez. Y esto era poesía, y ahora viene el teatro. Perdón, es que, bueno, en fin, son títulos muy interesantes. He tenido sujeta la palabra entre los dientes. El teatro está representado por La trilogía de los negocios, de José Arias Velasco, Cátaro Colón, de Alberto Miralles, Perdido Paraíso, de Martínez Mediero, M. no sé, salvo Alberto Miralles, Florentino Huerga, no conozco a nadie. Raúl Núñez creo que era un gaitero. No, ni siquiera. No conozco a nadie. 2 farsas.
de Miguel Ángel Medina. Título inmediato: Antología de pájaros de cuentas. Próximas obras de Casó, Pacheco, López Mozo, Candel, Richardson, Serra, Escudero, Rodríguez Méndez, Alfonso Sánchez, Boraita y Fossi, o Fossey, bueno, en fin. La traducción, que ya digo que tiene cosas con G escritas con J y cosas así, descuidos. Bueno, Editorial La Mano, en el Cajón, calle Col y Vehí, 133, Barcelona. O sea, tiene sede en Barcelona. La traducción tan extraña de O Palleiro por los profetas de la paja es de José Luis Cerrato. Esto en cuanto a la traducción, que es más que dudosa. Ahora, en cuanto al ejemplar, está reventado porque han puesto el sello de la censura en cada una de las páginas. Y entonces aparece sellado: libreto visto y sellado el día 25 de junio de 1974. O sea, es una representación posterior al estreno de 1973. Pero vamos, es la compañía del cartel que voy a colocar, porque es el Taller de Teatro de Barcelona. Está hecho por el Taller de Teatro de Barcelona. Con guía de censura número 0, según expediente 333-74. Y luego aparece el sello del Ministerio de Información y Turismo, Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, censura teatral. Y ahora viene la calificación por edades. Autorizada únicamente para mayores de 18 años. El pajero o los profetas de la paja es solo para mayores de 18 años. Y ya es bastante que la dejaran, bueno, voy a enseñar los sellos, ya es bastante que la dejaran anunciar y que tuviera carteles. Todas las páginas tienen el sello de la censura. Han mirado página por página y no han visto nada que sea peligroso, y teniendo en cuenta que en Portugal también se hizo antes de la Revolución de los Claveles, en 1972, pues casi llegamos a la conclusión de que el teatro revolucionario no vale para nada, porque esta obra tiene el visto bueno de la censura en dos dictaduras, en la portuguesa y en la española, dos dictaduras tardías y un poco caducas y un poco ya más blandas, un poco más dictablandas, pero dos dictaduras en las que, como diría Carlos Puebla, el paredón sigue ahí, el paredón sigue ahí. Así que con esto desde luego no se desmonta una sociedad totalitaria, ni autoritaria, ni cosa que se parezca, porque simplemente se pone para mayores de 18 años, y yo entiendo que es muy probable que el censor ni se lo leyera con atención, viera a los profetas de la paja, se asustara, luego viera dentro que no era lo que pensaba y le diera el visto bueno. Yo creo desde luego que hubiera convenido cambiar el título, porque me recuerda el famoso caso del Mitsubishi pajero, que por cierto he hecho la búsqueda de tan misterioso vehículo y tiene un artículo en Wikipedia, pero se ha cambiado el nombre, como el escudero de Los Visitantes, de la película Los Visitantes, se ha cambiado el nombre, ya no es Mitsubishi pajero, ahora es Mitsubishi Montero. Y lo explica Wikipedia: el Mitsubishi Montero es un automóvil todoterreno producido por el fabricante japonés Mitsubishi Motors. Originalmente denominado pajero, en japonés, bueno, son signos impuros, es decir, de sonidos que no existen en japonés, tienen el circulito de signo impuro, pero vamos, sí, pajero, en referencia a Leopardus pajeros. No Leopardus pajerus, que sería ridículo igualmente, o pajerus, no. Leopardus pajeros, un felino sudamericano conocido como gato pajero o de los pajonales. A partir de la tercera generación se le cambió el nombre a Montero en los países hispanoparlantes y Estados Unidos, porque allí también se habla mucho español, y a diferencia de lo que dice la Real Academia Española, no es solo en Argentina, en Uruguay, no, se coge en el resto de la hispanidad. Aunque hay países que supongo que viven en un reducto de ignorancia acerca de estas malicias y dobles sentidos. Aunque aquí se dejó de vender en 2006, ¿aquí dónde? En Estados Unidos, puede ser. En 2006, debido a que pajero en español, lo tienen que explicar, pajero en español es un término vulgar
que significa onanista. También corresponde al modelo Shogun en el Reino Unido. Definitivamente van por libre. Definitivamente van por libre.